hoy libres de toda enfermedad. Libres de toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Vamos una vez más a quietar nuestra alma, nuestro espíritu y a permitirle al Espíritu Santo de Dios hacer esa obra poderosa en nuestras vidas. Esta es una noche de milagros y tú puedes provocar ese milagro sobrenatural en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí está tu iglesia, Señor, que te honra, que te ama, que te busca, Señor, con toda la pasión del corazón, con fuego en nuestro ser. Gracias, Dios, porque hasta aquí tú nos has sostenido, nos has ayudado y así seguirás siendo. En este momento, Señor, que nos acercamos a la lectura de tu palabra, oramos, Dios, que seas tú haciendo que esta semilla incorruptible del evangelio venga a cada uno de nosotros y que dé un fruto tan sobrenatural que todos alrededor puedan ver que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú sanas, que tú liberas, que tú transformas y que has venido para traer esa libertad en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo por ese milagro, yo lo veo en el nombre de Jesús y oro, Señor, para que los ojos espirituales de tu iglesia sean abiertos ahora mismo, de tal manera que podamos experimentar ese milagro sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén y amén. La gloria sea para nuestro Dios poderoso. Estoy segura que Él está en medio de las alabanzas de su pueblo, porque Él lo ha prometido. Su palabra así lo ha dicho, que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Él ha prometido sanar, liberar, restaurar. Y estos 21 días de ayuno son un tiempo especial. Cuando tú ayunas, estás rompiendo lo natural, estás viendo más allá. Y es impresionante porque no sé si ustedes saben, pero me imagino que sí, en lo natural, hasta los celulares, el iPad, el computador, hay que reiniciarlo, a veces se traba. El carro hay que llevarlo a mantenimiento y a veces nosotros en lo natural también necesitamos un mantenimiento, necesitamos darnos cuenta de que hay cosas en nosotros que no están funcionando de manera correcta. Y hoy que el Señor nos habla de sanidad, podemos reflexionar en cómo Él quiere sanarnos de adentro hacia afuera. Pero quiero decirte que hay una cosa con la cual tú puedes asombrar a Jesús. Hay una cosa con la cual tú puedes alegrar el corazón de Dios. Y tal vez tú dices, pero ¿cómo? O sea, si Él es el que lo ha hecho todo, si Él es el que lo dio todo. Hay una cosa y esa cosa es la fe. Porque en cierta oportunidad, allá en Lucas capítulo 7, viene un centurión y se acerca a Jesús y le dice: Jesús, mi siervo está gravemente atormentado. Pero dice la Biblia que cuando estaban todavía lejos de la casa, y esto se encuentra en Lucas capítulo 7 y en el versículo 6, Lucas 7:6, dice la palabra: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que aún ni me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Versículo 8, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene. Y mi siervo ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Al oír esto, Jesús se sorprendió de él. Y dice la palabra: al oír esto, Jesús se maravilló y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que aún ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús se asombró. Hoy tú puedes asombrar a Jesús. No sé cómo viniste en esta noche, no sé cómo está tu nivel de fe. No sé si tienes esa certeza en tu corazón, no sé si tienes esa convicción, pero hoy vas a salir de aquí diferente. Vas a salir con la convicción de que Él puede hacerlo de nuevo. Que así como con el siervo de este centurión, Jesús lo hizo por la fe.
Hay algo que puede mover a Jesús y es la fe con la que tú hayas venido en esta noche. Es la fe con la que tú tocas el corazón de Jesús. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Ella se decía, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Ella sabía que había poder en el manto de Jesús y Él está en este lugar. Y tú necesitas ese milagro. Tú necesitas levantar tu fe y decir, si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré sano. Puedo reconocer que lo necesito. Y hoy en el devocional reflexionábamos de lo que ocurrió en Éxodo capítulo 15, específicamente de los versículos 22 al 26. Era el momento cuando el pueblo del Señor iba rumbo a la tierra prometida. El primer día del devocional leímos ese versículo donde el Señor le dijo a Moisés, ve y dile al faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me sirva en el desierto. Y yo le decía a la iglesia, en el desierto, no le estaba diciendo vengan de una vez a la tierra prometida, al desierto, porque es en el desierto donde somos procesados, es en el desierto donde conocemos a Jehová Rafa, nuestro sanador. Y estando en el desierto murmuraron en contra de Dios. Y dice en Éxodo capítulo 15 y versículo 22, entonces el pueblo murmuró contra Moisés, contra el líder. ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Allí los probó. En el desierto fueron probados. En el desierto tu fe es probada. Tú vas rumbo a la tierra prometida. Tú no estás en ella. Muchos hemos salido de la esclavitud de Egipto y pensamos que es un salto. ¡Pum! Llegué a la tierra prometida. El Señor me hizo libre. Y resulta que cuando venimos a Cristo es un proceso. Es un proceso de salvación y luego viene la santificación, la justificación y comienzas a crecer en esa fe. La Biblia dice que cada uno tiene una medida de la fe y necesitas ejercitarla. Yo siempre les cuento la historia de ese señor que Dios le dijo, vaya y empuje esa piedra, una piedra gigante. Yo no sé los colombianos que hay aquí si conocen la piedra del Peñol. Una gente dice que es un meteorito, otros dicen que es un esteroide. Bueno, una cosa de esas de por allá de otro planeta. Un asteroide, qué pena. Un asteroide. Es para ver si están atentos. Y bueno, la gente, todos tienen su versión de esa piedra, es gigante, tiene 750 y pico escalones. Siempre que voy a Colombia me la subo, eso es lo máximo, la vista es perfecta. Y entonces este señor, Dios le dijo, empújela. Y él empezó a empujarla y pasaban los días, las semanas, los meses y esa piedra no se movía. Hasta que un día le dice a Dios, pero Señor, o sea, esa piedra no se mueve, yo ya llevo mucho intentándolo. Y él le dijo, y yo te mandé a moverla. Yo te dije que la empujaras. Mi trabajo es mover la montaña. Tu trabajo es creer, tu trabajo es empujar. Mírate las piernas. Y él, oh, estoy todo musculoso. Mírate los brazos. Estaba todo fortalecido, estaba todo fortificado. Porque el trabajo tuyo es creer, tu trabajo es confiar. El trabajo de Dios es mover la enfermedad, es mover la montaña. A ti y a mí nos toca creer y confiar. Porque dice la Biblia, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa piedra se ve ahí todavía inmóvil, pero tú sigues creyendo. Y entonces el pueblo de Dios, dice la palabra, que necesitaba oír atentamente a la voz de Dios, necesitaba hacer lo recto ante los ojos del Señor. Y Él le dice, si diereis oído a mis mandamientos y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad, medítalo ahí en tu corazón, ninguna enfermedad, ninguna alergia, ningún virus, ninguna bacteria, ninguna de las que yo le envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Recuerdan en las plagas? Habían hasta piojos. ¿Cuántos hay aquí que puede que sean dulces para los piojos, para las garrapatas? Eso es horrible.
¿Sabían ustedes que por ahí muchos que se ríen, yo creo que les ha dado piojos, o sea, hasta viejos ya? Pero ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que cuando viene ese ataque, cuando viene esa situación difícil, hasta al niño le da piojos, a usted le da piquiña, se daña la plancha, se daña la licuadora y viene, cuando usted menos plata tiene, viene la enfermedad? Y aquí que uno no se puede enfermar, porque es que uno solo con asomarse allá a la emergencia del bueno, de cualquier hospital, para no hacer publicidad, ya, ya la registradora lleva $5,000. O sea, solo uno se asoma a ver el paciente. No, yo vengo a ver a mi amigo. No, ya de una vez le va. Si usted da el nombre, no lo dé, porque le llega el bill. A los 8 días ya tiene el bill en su casa. Entonces no nos podemos ni enfermar. Pero es increíble cómo se viene una tras otra. Y el faraón no quería obedecer a Dios, no quería soltar a su pueblo. Y vinieron las ranas, vino hasta el ganado, se murió, de todo le ocurría. Y el Señor le dice a su pueblo: ninguna de esas enfermedades vendrá sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y Dios se revela como el sanador. Es muy fácil creer en las promesas de Dios, ¿cierto? Que no temas porque yo estoy contigo. Es muy fácil creer que el Señor nos da fuerzas cuando estamos cansados. Pero cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos es la pastillita. Y en la iglesia, o sea, a mí gente me dice: pastora, ¿tiene una pastillita? Y les confieso, sí tengo, pero siempre les digo: tengo oracina. Antes de darle tengo oracina. Primero vamos a orar. Y ya si no funcionó, si usted le faltó fe o a mí, entonces ahora sí tómesela en el nombre de Jesús, porque ¿qué más? Dios puede usar muchos medios, pero mi corazón, la fe es que ese remedio no te va a sanar. ¿Dónde está tu mirada? Y el pueblo del Señor entonces necesitaba poner la mirada en Dios. En ese contexto, en esa historia, Moisés estaba cruzando el Mar Rojo, estaban siendo libres de Egipto. Dios los había sacado de esclavitud, pero ellos necesitaban pelear sus batallas. La victoria ya ha sido asegurada para ti y para mí. En Cristo Jesús, hace más de 2000 años, tú eres vencedor. En la cruz del Calvario, Él llevó ese dolor. En la cruz del Calvario, Él llevó esa enfermedad. Y tú vienes aquí y lo cantas y dices: en la cruz, y gritas, y toda enfermedad se está muriendo, y lo gritas, pero sales de aquí y dices: ay, tendrá una pastillita para el dolor de cabeza. Y ya lo has declarado en fe. Por eso necesitas levantarte y recibir esa revelación de Jehová, tu sanador, apropiarte de las promesas de Dios. Yo crecí en una generación donde a nosotros no nos daban nada. En Colombia le daban una pastilla a los niños que se llamaba el Mejoral. Y para los más chiquitos, el Mejoralito, porque todo lo decimos chiquito. Entonces era el Mejoralito. ¿Usted cree que mi papá nos daba Mejoralito? Pura oración. Y yo: papi, me duele la cabeza, agua fría y oración. Papi, me fracturé la mano me colgaba así. Y el agua fría y oración, sóbele la mano a la niña. En serio, el primer recurso siempre era la oración. Nos enseñaron a crecer en la fe, nos enseñaron a decir: mira la cruz, porque en la cruz Él llevó todo ese dolor, llevó toda esa enfermedad. Y quiero decirles que una de las profesiones, o si no la que más admiro yo, es la de un doctor. Aquí en la iglesia tenemos un montón de doctores, un montón de gente que pasó años en la universidad, que hizo un rural, que hizo residencia, internado. Y gloria a Dios por sus vidas. Pero ellos mismos reconocen que el médico de médicos es Jehová de los ejércitos. Ellos mismos saben que a Él es a quien damos toda la gloria y todo el honor. Y que antes de hacer esa llamada o antes de asomarse allá a la urgencia o a la emergencia, nos asomamos ante el trono de la gracia y doblamos las rodillas. Porque si hay algo que puede asombrar a Jesús, es esa fe con que tú tocas el borde de su manto. El salmista tiene esa revelación muchos años después y describe lo siguiente en el Salmo capítulo 103 y versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, y todas son todas. Sí, Él sana cáncer, Él sana sida, pero Él también sana esa migraña. Él también sana esa jaqueca que estás teniendo. Él también la puede sanar, porque son todas. Y en este contexto me impresiona este versículo, porque en 2 párrafos vemos aquí el perdón de pecados, el perdón de las iniquidades, y vemos la salvación.
Recordemos que en el contexto del Antiguo Testamento y para los hebreos, la enfermedad venía como resultado del pecado. Y entonces esa era una posibilidad que siempre existía, pero para esto apareció Jesús. Porque no todas las enfermedades son por culpa del pecado. ¿Se acuerdan ustedes de ese hijo que llevaron donde Jesús y los discípulos cuando lo ven le dicen: Jesús, ¿quién pecó? ¿Él, ese pelado o ese muchacho o los papás? ¿Quién pecó? Y Jesús le dijo: ni él ni sus padres. Esta enfermedad ha venido para dar gloria al Padre, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Muchas veces eso que ha venido a tu vida no es tu culpa, porque tú empiezas a analizarte y a decir: ¿qué puertas yo le abrí al enemigo? Tú comienzas a pensar: es mi culpa. Pero el Señor también en esta noche te quiere recordar que muchas de las dolencias, que muchas de esas circunstancias que has vivido tú en tu vida personal, familiar, son para que Jesucristo sea glorificado, para que tú mañana te levantes y digas: Cristo me sanó, Él lo hizo, fue Él el que llevó mi dolor. Ahorita a las 6 de la tarde estábamos orando por el hermano de Yainelis, que no podía caminar. A las 7, cuando ella se para acá en el altar lista para empezar el servicio, me dice: ya mi hermano puede caminar. Esa es la fe, esa es la confianza, donde una persona puede decir: me dijeron que tenía cáncer el día 1 del ayuno y a los 3 días voy y no encuentran nada. Es para la gloria de Dios. En muchas ocasiones, y este salmo dice: Él perdona todas tus iniquidades. Ahorita que estudiemos más adelante Santiago, nos vamos a dar cuenta que el Señor decía a través de este siervo: si alguno de ustedes está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjalo con aceite y será sano. Y si hubiera pecado, sus pecados le serán perdonados. No sé cuál sea la causa de esa enfermedad, tuya o de tu familiar, pero sea cual sea la causa, Jesucristo está en este lugar para sanarte. Él apareció para deshacer las obras del diablo, y hoy, no mañana, hoy es tu día de sanidad. No esperes más, no te conformes más. ¿Te acuerdas de los del estanque de Betesda? Y este paralítico que llevaba años y decía: es que cuando viene el ángel y agita las aguas, no hay quien me meta. Y Jesús viene y lo levanta en un instante. No sé cómo tú estás esperando el milagro, pero de que Él lo puede hacer, Él lo puede hacer. Y esta es la noche de creerlo. En el Nuevo Testamento encontramos esa manifestación de Dios como sanador a través de su precioso Hijo Jesucristo. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15. Y dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has creído en él? No serás movido, tendrás vida y vida eterna. En una ocasión le preguntaron a un joven que cuando tenía únicamente 3 añitos se fue de espalda y se rodó en las escaleras de su casa y quedó en una condición donde él no podía caminar, estaba en silla de ruedas. Y cuando llegó a sus 18 años, un pastor lo estaba entrevistando y le dice: ¿cómo es tu nivel de frustración? ¿Cómo puedes manejar esto tan duro que te ha ocurrido? Y él lo mira y le responde: Dios tiene toda una eternidad para compensarme. Y es que esa es la esperanza que tú como hijo de Dios puedes tener el día de hoy. De que Él es eterno, de que Él es soberano, que Él obra cuando Él quiere y como Él quiere. El problema es que tú y yo tenemos este tiempo, el cronos. Y tú dices: no, el reloj ya está marcando las 12, las 11:55. Y yo siempre les digo que yo antes le decía a la gente: tranquilo, así sea las 11:59, Él llega porque llega. Pero es que Él también llega después de las 12. Él es soberano. O si no, recuerden a Lázaro. ¿Cuántos días llevaba muerto? Y el Señor les dice a sus hermanas: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, porque yo soy la resurrección y la vida. En Juan 11 dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A eso es a lo que tú tienes que acogerte en esta noche: creer en el Señor Jesucristo.
El otro día en el devocional yo les abría mi corazón y les contaba de una experiencia que yo viví con mi cuñada, la hermana mayor de mi esposo. Y yo tenía tanta fe que ella iba a ser sana y yo pasaba con ella en el hospital y yo le ponía prédicas y llegó el momento donde ella se empeoró y yo la cogía y la sacudía y yo le decía, ¿tú crees? Y ella, sí, tú vas a vivir. Y hubo un día que ella empeoró. Y yo me fui al hospital y cuando salí de ahí estaba toda la familia afuera, mi suegra, mi suegro, el esposo de ella, los hijos. Y yo les dije, crean, para Dios no hay nada imposible, ella quiere vivir. Y mi cuñado me decía, Andrea, ya dejémosla ir en paz. Y yo, ¿cómo que dejémosla ir? Creamos. Y estaba ahí y los hice coger de la mano y la gente nos miraba. Y yo, creamos y vamos a orar. Y a la noche siguiente mi cuñada se fue con el Señor. Y yo le decía, Dios, yo te hice quedar mal, qué vergüenza. Yo les decía que creyeran. Y cuando mi esposo me dice que él se acerca a la cama y ora por ella y le dice, Señor, está sufriendo mucho. Si ella no va a ser sana aquí, yo te pido, Señor, que tú la recibas. Y se salió de la habitación y en menos de 5 minutos solo escuchó el llanto de las sobrinas. Y él decía, Dios me respondió. Pero yo estaba frustrada, llorando, avergonzada, yo no quería darle la cara a nadie. Y esa noche, alguien muy cercano a nuestra familia, una mujer de fe, me dice, Andrea, tuve un sueño. Y me llama y me dice, en ese sueño yo vi a tu cuñada totalmente sana. La vi vestida de blanco, la vi llegando a la presencia del Señor completamente sana. ¿Y tu mente humana te dice, eso no es? Porque es que yo la quiero tener aquí viva. Yo quiero tener mi milagro aquí a mi lado. Pero se nos olvida que el que cree en el Señor Jesucristo no morirá para siempre. Porque hay vida y vida en abundancia. Hay vida eterna. Y tú podrías desanimarte con ese testimonio. Pero si tú estás en el Espíritu, este testimonio al contrario te va a dar la fe. Que aunque tu hijo no lo viste sano aquí, no lo viste caminando aquí, tus oraciones no fueron en vano. Estoy teniendo una revelación muy fuerte del Espíritu Santo en este momento. Oh, Rabaya Santa. Aquí hay un papá y él sabe quién es, que ha orado mucho por sus hijos. Ya no están aquí, los dos mayores. Y el primero, él tiene la certeza de que está con Dios, pero el segundo tiene esa duda y el Señor le dice, por cuanto creíste, Él está conmigo. Una presencia de Dios muy fuerte en este lugar, hermanos. Él se está moviendo. En este lugar hay rompimiento, en este lugar hay libertad para tu vida. Es un fuego muy fuerte, es una presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Y Él te recuerda que así como allá en Mateo 4:23 dice que Jesús recorrió toda Galilea, sanando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Así lo quiere hacer contigo. Así como Jesús venció, tú vencerás, porque Él está contigo. Permite que Él se revele a tu vida, permite que Él se revele a tu corazón. Permite que se rompan esas cadenas que te ataban y que tú puedas ver con los ojos de la fe, para que de aquí en adelante tú puedas ver cómo las aguas amargas se endulzan, porque su presencia es tan real. Y dice Mateo capítulo 4 versículo 23 que recorría toda Galilea y lo que hacía era que enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo. Él está sanando. Dice también en Mateo capítulo 8 y versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Porque hay enfermedades naturales, pero también hay enfermedades espirituales. Satanás, nuestro archienemigo, envía a sus demonios. Y tú dices, yo no creo en eso, yo no me meto con él y él no se mete conmigo. Quiero decirte que hay un mundo espiritual que es real, y en ese mundo espiritual tú eres más que vencedor en Cristo Jesús.
Dios. Y así como tú has visto tal vez demonios, como has visto oposición, en esta noche yo oro para que tú veas los ángeles de Dios en tu casa, para que tú veas el mover de Dios más inusual en este tiempo y que tú puedas activar esa fe. Hay enfermedades espirituales que son influenciadas por Satanás y por sus demonios, porque dice Mateo 17:18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Hay enfermedades, y especialmente las enfermedades que son en el alma, las emociones, que vienen del enemigo. Ya sabemos nosotros que cuando entramos en un estado de pánico, en un estado de estrés, nos enfermamos. Segregamos sustancias químicas en nuestro organismo que son dañinas. Esta mañana nos hablaban del cortisol, de cómo nos podemos estresar a tal grado que nos enfermamos. Y Satanás envía a sus demonios, porque todo está en paz en la casa, todo el mundo chévere, y de nada se forma un problema de la nada. Y todo el mundo bravo con todo el mundo. Y uno dice, pero ¿esto qué contiene? ¿Esto aquí qué es lo que está pasando tan raro? ¿Por qué de la nada todo el mundo se enferma? ¿Por qué cuando más quieres buscar de Dios y servir a Dios, pum, que te enfermaste? Perdón que te vuelva a poner de ejemplo, Jaime, pero el año pasado hicimos la primera conferencia de mujeres en Colombia con las iglesias hijas de esta casa. Y el Señor obró sobrenaturalmente en Yainelis. No tenía plata, le dio plata. No tenía pasaporte, le dio pasaporte. No tenía visa, le dio visa. No tenía plata para el tiquete, le dio la plata para el tiquete. Y cuando llega a Colombia, tenía voz y se le fue la voz, ya no tenía voz. Lo más importante y lo que necesitábamos. El Señor nos había hablado y estábamos seguros de que Yainelis iba a ministrar. Y cuando llega allá, se le va la voz. ¿Cuántas veces ministró Yainelis en Colombia? 0 veces. Pero el Señor la llevaba con otro propósito. La llevaba para ver sanidad. La llevaba para ver milagros. Ella pensaba que iba a cantar. Muchas veces tú crees que ese es el propósito, que ese es el llamado. Pero ¿y qué si el Señor cambia tus planes? ¿Y qué si en ese momento de enfermedad te encierras en el cuarto y resultaste fue adorando a Dios? Y Él te comenzó a hablar y tus planes era trabajar. Pero resulta que Él te sacó y te metió en el desierto, y en el desierto te comienza a hablar y te comienza a purificar y te comienza a transformar. Que si el Señor te trajo hoy en esta noche para que este sea tu Betesda, donde las aguas se muevan, donde el estanque se mueva y tú te sumerjas y seas sana y seas sano para siempre. Para el que cree, todo le es posible. En el alma están los pensamientos, las emociones, la voluntad. Y Jesús quiere sanar las enfermedades espirituales, pero también quiere sanar las heridas del alma. ¿Qué áreas afecta al enemigo? ¿Qué áreas viene y hacen que duela nuestro corazón? Jesús aprendió a perdonar. Ahí cuando leemos Lucas 23:34, nos damos cuenta que Jesús estaba en la cruz. Y en ese mismo momento mira al Padre y dice, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. El perdón desata sanidad cuando tú perdonas en el momento. El domingo el Señor nos hablaba de la ofensa, de cómo cuando tú dejas la ofensa se vuelve odio, y ese odio se vuelve una raíz de amargura, y ese árbol está grandote. Y tú dices, ¿yo ofendida? No, yo no estoy ofendida, a mí me resbala, yo tengo mantequilla y me resbala, pero todas las noches te sueñas con esa persona. Y si tienes la oportunidad de hablar con la amiga, con la vecina, con la mamá, porque fíjate que es que, y otra vez le cuentan la misma historia, y ella me volteó la cara, no, y es que siempre hace lo mismo. Y la ofensa se va volviendo una raíz de amargura, y esa raíz brota, porque la Biblia dice que por los frutos nos conocen. ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo te expresas tú? Ahí estás dando fruto de lo que hay verdaderamente en tu corazón. Hay almas que están enfermas, hay espíritus atormentados, hay gente que va libre por la calle, pero está más encarcelada que los que están allá en la cárcel de Bellavista de Colombia, porque no me acuerdo cómo se llama la de acá. El Buen Pastor,
¿cómo se llama la alcalde? No sé qué, detention center, así se llama. Hay gente que está peor en la calle que los que están allá en ese detention center, para practicar mi por English. Entonces, recuerdos que duelen y que Jesús puede sanar. Número 1, la muerte o la enfermedad de un ser amado. Trae tanto dolor en el alma que alguien se podría enfermar. La pelea, la contienda, o sea, uno a toda hora con esa piedra iba a decir, bueno, con ese enojo y a toda hora con esa espinita ahí, uno se enferma, se vuelve amargado. Y ese odio le da bilis, le da úlcera gástrica, le da a uno de todo, de tan bravo que uno mantiene. ¿Qué más? Los problemas familiares, el divorcio, una infidelidad. ¿Cuánto duele una infidelidad? El abuso físico, una violación, los golpes físicos. Cuando ese niño necesitaba una caricia, esa niña necesitaba un abracito del papá, no, con esa mano le dio fue una cachetada. Cogió un rejo y le dio bien duro. La chancleta voladora, no sé. Y eso generó ese dolor ahí en lo profundo del corazón. Pero también hay palabras que duelen más que un golpe físico. Hay silencios que duelen más que un insulto. La indiferencia. Por ahí hay una señora que decía, castígalo con el látigo del desprecio. Ese es peor, el silencio. Lo voy a ignorar. Voy a ignorar a mi hijo. Y ma, que voy a ignorar. ¿Cuánto duele? Y cuando eso se vuelve repetitivo y repetitivo y te cansaste de que te ignoren en todas partes, te ignoraban tus papás, te ignoraban las personas que amabas, ese cónyuge te ignoró y te cambió por alguien más. Y eso se ha quedado ahí, ese dolor ha enfermado nuestra vida. Pero dice la palabra en Lucas capítulo 9 versículos 1 y 2. Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y más adelante dice la palabra que les dijo, y cosas mayores haréis en mi nombre. Tú estás enviado a sanar. Tú ya eres sana, tú ya eres sano. Jesucristo te liberó. Ahora ve y ora por los enfermos. Activa el poder. ¿Cómo puedes saberlo? Atrévete a orar por alguien. Lo peor que puede pasar es que se muera, pero no se va a morir, porque tú tienes fe. Nosotros teníamos un compañero en el instituto que todo enfermo por el que ministraba se moría. Y entonces uno, ay no, Dios mío, no lo manden donde mi familiar, porque imagínese, con ese antecedente. Usted créale a Dios, arriésguese, levántese en el nombre de Cristo. Y cuando vea a su hijo enfermo a las 2 de la mañana, si quiere llámeme, seguro que yo voy. Pero nadie va a tener más pasión que usted para orar por su hijo. Actívese, esa es la oportunidad. La enfermedad es la oportunidad para que Cristo se glorifique. ¿Cómo lo hicieron? Número 1, imponiendo las manos. Allá en Hechos 9:17 nos encontramos con Saulo, que es el apóstol Pablo, y cuando él tiene el encuentro, cuando Jesús le sale y él va camino de Damasco y dice que queda ciego, y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice, ahora te levantas y vas a ir donde Ananías y él va a orar por ti. Y Ananías le impone las manos y al instante recibe la vista. En esta noche vamos a orar por ti y al instante vas a recibir tu milagro, si lo puedes creer en el nombre de Jesús. ¿Cómo más viene ese milagro? Ungiéndonos con aceite. Dice Santiago capítulo 5 versículos 14 al 17. ¿Está alguno de ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos no son los viejitos, porque ahorita les da por llamar a mi esposo. No, los ancianos son los adultos en la fe, los maduros en la fe. Los ancianos son aquellos que tienen un crecimiento espiritual. Y entonces llamas a los ungidos de Dios, aquellos que tienen experiencia en la fe. Y ellos van a ungirte con aceite. Y dice la palabra de Dios, llame a los ancianos de la iglesia, al hermano Julián, llame al hermano pastor, ¿cierto? Al hermano Beto, los más ciertos, los más sabios, ancianos en madurez. Y dice, oren, no me lo quiten. Santiago 5, hermanos, dice,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará si hubiese cometido pecados y le serán perdonados. Otra vez, ¿cuál es el origen de esa enfermedad? Pecó mi abuelita, mi tatarabuela, ¿de dónde esto viene? Si no lo sabes, de todas maneras ríndete, porque la Biblia dice que aunque hubiese sido el fruto y la consecuencia de un pecado, todavía vas a ser perdonado y vas a ser sano, sana en el nombre poderoso de Jesús, con dones de sanidad, porque dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 9, que el Señor repartió diferentes dones. Y uno de esos dones son los dones de sanidad. ¿Tú quieres ese don hoy en tu vida? ¿Anhelas recibirlo? No sé cuál sea tu situación, no sé cuál es tu enfermedad. Si se trata de una enfermedad emocional, para eso apareció Jesús. Si se trata de un dolor en tu cuerpo, el poder que levantó de los muertos a Jesús está aquí y quiere sanar tu vida por completo. Su fuego se ha encendido en esta noche. Hoy solamente acércate. El Señor allá en Josué capítulo 3 y versículo 5 le dijo al pueblo: santificaos, porque mañana a esta hora haré grandes cosas en medio de ustedes. Y el Señor nos dijo que esta noche Él hará grandes cosas en medio de nosotros. Así que vamos a levantarnos, vamos a creerle al Señor, vamos a creer por el poder de su visitación. Si tú has venido en esta noche con cualquier circunstancia de salud, con cualquier problema de enfermedad, yo quiero invitarte a que no te quedes ahí en tu lugar. Aquí hay hombres y mujeres de Dios que están dispuestos para ti, esos ancianos en la fe, esos hombres y mujeres de Dios que quieren orar juntamente contigo. Hay poder en el acuerdo, porque la Biblia dice: cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, será hecha por mi Padre que está en los cielos. Vamos a comenzar adorando. Ahí donde tú estás en tu lugar, comienza a glorificar al Padre, comienza a glorificar al Hijo, comienza a glorificar al Espíritu Santo de Dios. Vamos, iglesia, adoremos en espíritu y en verdad. Hoy es día de milagros. Aún tú puedes venir acá por tu hijo, aún tú puedes venir acá por ese familiar que tú sabes, porque sabes que un toque del Maestro será suficiente para ser liberado.